Porque lo bueno, agradable y perfecto se manifiesta cuando renovamos nuestra mente. Disfrutemos de Renuevo junto a Ninoska Araya, nuestra psicóloga cristiana. Renuevo, renuevo, renuevo. Ya estamos de vuelta aquí en Hola, hola, el matinal de las redes. Y aquí comienza nuestro espacio Renuevo. Tenemos junto a nosotros a nuestra psicóloga Ninoska Araya. Bienvenida. Un aplauso a nuestra psicóloga. Gracias, vocecita amiga. Gracias, vocecita amiga. ¿Cómo estás, Ninoska? Qué bueno tenerte Muy bien, aquí. contenta. Cada lunes me levanto con una energía especial. Ah, sí, ¿Por qué así? Sí, porque voy a estar aquí con ustedes, así que qué mejor. Muchas gracias. ¿Es bueno estar con nosotros? Sí, bueno. Qué linda que eres. Muy linda, muy linda. ¿Qué nos tienes para hoy? No. Entremos en el tema de hoy. Ya lo habíamos anunciado. No, vamos a entrar en el tema de hoy. Ya lo habíamos anunciado, nuestra vocecita amiga nos informó en la mañana. Un tema bastante atingente considerando lo que estamos viviendo por nuestros días. El tema duelo. Hoy por hoy es un tema mucho más sensible. Hay mucha gente que tristemente le ha tocado perder a sus seres queridos y ni siquiera ha tenido la posibilidad de generar un velatorio, que es como lo que las personas tenemos por costumbre en estos casos. Y me imagino que eso debe tener un impacto también muy profundo en términos emocionales. Es verdad, es complejo porque ya el contexto cambia, la situación, la circunstancia es diferente y eso puede hacer que el proceso de duelo sea incluso más complicado. Pero para hablar de este tema, primero me gustaría que entendiéramos el duelo, qué es y cuál es su proceso, porque la teoría dice que existe un proceso de duelo y vamos a conocer sus fases y sus etapas y qué ocurre en cada una de ellas. ¿Comenzamos? Comencemos. Por favor, Queremos este aprender. espacio es todo suyo. Bueno, el duelo es un proceso natural al cual todos estamos expuestos, porque la muerte, aunque sea fuerte hablar de ella, es inevitable. Hace parte de la vida. Hace parte de la vida y hay algo que yo siempre digo. Lo único o lo más certero que a lo mejor podemos tener claro cuando venimos al mundo es que en algún momento hay que morir. Entonces es como seguro que alguien que nace sí o sí tiene que partir en algún momento y eso es como lo más claro y que puede definir nuestra realidad humana, por así decirlo. Y eso me llama mucho la atención porque a pesar de que es un tema muy sabido, desde que nacemos hay algo que tenemos claro y seguro es que en algún momento vamos a partir, pero a pesar de saberlo desde siempre, nos sigue doliendo muchísimo. Es verdad, y eso tiene un trasfondo, pero me gustaría que lo abordáramos al final. Sí, claro. No te anticipes, por favor. Para allá vamos. Bueno, también el duelo es un proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, muerte o abandono. Eso es muy interesante porque el duelo no solo se produce con la pérdida de un ser querido, un fallecimiento, sino también, por ejemplo, una ruptura amorosa muy fuerte, hay una separación, hay un quiebre. Eso también implica un duelo emocional. Ya la pérdida de repente de un trabajo muy importante en el cual trabajé durante años, eso también puede generar un duelo. O sea, duelo no es un concepto aplicable solo a la muerte de un ser querido. Exacto. ¿Ya? Eso es también importante tenerlo claro. Y también a veces deja una herida y es por tanto necesario que se pueda generar una cicatrización. Y aunque es universal, cada duelo es único y diferente. ¿Ya? La teoría dice que hay un proceso de duelo más, por así decirlo, normal o saludable entre los primeros 6 meses. Máximo tendría que ser un año. Yo había escuchado Pero que más un duelo allá duraba 3 años. Sí, ahí es tema que hay como distintas posturas. Ya. Hay quienes dicen que más de un año ya es demasiado extenso y hay que entrar a preocuparse. ¿Ya? Pero hay otros que dicen que no, que puede ser hasta los 3 años. Entonces yo creo que ahí es importante, como decíamos a continuación, que a pesar de que es universal,
es algo muy propio, individual, muy personal. Ahora, también a lo mejor va a depender de qué es lo que entiendo por duelo. ¿Cuáles son los síntomas que me permiten saber si el duelo está superado o no está superado? ¿Hay síntomas en ese sentido? Sí, y vamos a ver un poco, para entender eso, el proceso de duelo, ya porque se compone de 5 etapas. Y ahí, si se llevan a cabo estas 5 etapas, ya hablaríamos de una superación del duelo. Ya, entonces la primera etapa es la negación. Cuando me enfrento a la noticia de la pérdida de un ser querido, estas palabras como no puede ser, no lo puedo creer, empiezan a pensar la gente en eso. Todavía entonces, no lo concibo. Claro, es como negar la realidad para no aceptarla. Claro. Y de hecho, cuando has tenido una relación cercana, donde tenías llamados telefónicos diarios, esa sensación de que, oye, ay, verdad que no está. Eso suele acontecer. Exacto. Conozco muchísimo. Y eso tiene que ver con la primera etapa del duelo. Sí, la primera que es negar esto, no creo que, no puede ser real, no debe ser él, debe ser otra persona. Y eso claramente va a generar impacto, puede generar un shock y en algunos casos puede generar bloqueo. No, esto no es real, no, como tratar de llamar para que te conteste, pero realmente no es así, no va a pasar, pero es un bloqueo que cuesta generar la aceptación de la realidad. Entonces la siguiente etapa es el enfado, porque ahí ya me doy cuenta de que, bueno, esto es real. Ya la pérdida es evidente, entonces me enojo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Y empieza como ese cuestionamiento. Claro. Y aparecen las emociones de ira, rabia, y puede haber rabia consigo mismo y con el entorno. ¿Pero por qué él? Oye, hay tanta gente mala, dice uno, ¿no? Hay tanta gente mala que lo único que está haciendo es dañar a otros y mi tío, mi abuelo, mi papá o quien sea, que era alguien tan bueno, ¿por qué él se va? Es un pensamiento bastante recurrente en momentos como estos y por lo que planteas, es parte de la segunda etapa del duelo. Exacto. ¿Ya? Y bueno, luego de enfrentar estos sentimientos como de hostilidad, se pasa a lo que es la negociación, que es una etapa donde la persona empieza como a fantasear con la idea de revertir esta situación, hacer que lo que es inevitable sea posible. Como decir, no, y si esto no es así, realmente era otra persona, y se equivocaron, y la confundieron, no sé, empezar como a idealizar el hecho de que no era él y que esto es un error y que realmente no pasó. Y luego es como asumir de nuevo la realidad. Esto realmente pasó y viene el miedo, la tristeza, sentimientos de dolor, de pérdida de sentido en algunos casos. Y hay como si te robaran algo de ti, cuando, no sé, alguien muy cercano, como un papá, una mamá, un hijo, es como si te sacaran una parte de tu cuerpo, de tu corazón, de tu alma. Es una sensación muy terrible. Es muy fuerte, es muy doloroso. Y claro, hay muchos que pierden el sentido de la vida. Ya no quiero seguir viviendo, ya mi vida no va a tener sentido si esta persona no está conmigo. Entonces, por eso el proceso de duelo es tan difícil, es un desapego. O sea, personas que eran muy unidas, un papá, una mamá, los hijos, a pesar de que uno sabe que en algún momento va a pasar, creo que uno nunca está 100% preparado para enfrentar este proceso. Entonces hay un montón de emociones que experimentan y nosotros aquí vemos este proceso. Esto puede ser en días, en meses, eso va a variar dependiendo de cada persona, pero la intensidad puede ser muy fuerte. Y finalmente tenemos la aceptación, que es como aceptar la realidad, aceptar la pérdida, entenderlo como, bueno, esto es algo de la vida, yo no estaba en mis manos hacer algo para que esto no ocurriera. Pasa mucho, sí, que hay gente que nunca lo acepta. Como Exacto. decíamos, puede que el duelo dure 1 año, 3 años, pero hay personas que se sumen en la depresión y no aceptan jamás la pérdida de un ser querido. Exacto, También y ahí pasa. es lo complejo, porque ya no es un duelo normal, esto en general podría ser llamado normal. Claro. La negación, el enfado, es un proceso que puede ser normal en las personas, pero cuando ya pasan muchos años, eso ya es un duelo patológico. Ya, de hecho, vamos a ver a continuación los tipos de duelos y dentro de ellos vamos a hablar de este duelo, Ya. que es el patológico o crónico. ¿Ya?
Entonces en la siguiente lámina tenemos tipos de duelo. Tenemos un duelo que es retardado. De repente hay personas que cuando pierden al ser querido no viven esto, Claro. de la negación, la ira, la rabia, nada, es como si nada hubiese pasado. O Pero no llora, mucha gente no que llora. dice que pasa muchos meses y ahí lloran una noche entera, un día entero. Es verdad. Pasa Y eso eso. pasa con el duelo retardado. Son personas que en el momento o en los primeros meses no hay emoción, no hay nada, pero luego pasan los meses y viene esto del duelo, de experimentar el duelo, de llorar, de negar, de no aceptar esta realidad. Claro. O sea, es prácticamente inevitable. Es O sea, inevitable. es parte de lo que acontece en el corazón del ser humano. Alguien lo puede negar, alguien lo puede ocultar, alguien lo puede disfrazar, pero está ahí, es un hecho concreto. Sí, yo creo que algo muy importante es no tratar de negar esto. No, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, no siento nada, porque eso, como vemos a la larga, nos va a afectar. Y luego tenemos el duelo ausente, sin reacciones emocionales, pero aquí la persona actúa como si no le afectara. No es como el anterior, que la persona no sentía, como que el efecto vino retardado. No, aquí la persona siente cosas, pero actúa como si nada hubiese pasado. Entonces eso también no es saludable porque la persona está reprimiendo emociones que están ahí. Está reprimiendo el dolor, la angustia, la frustración, todo. Y no es saludable. Mira, me pasa que a la luz de la experiencia, de lo que nos ha tocado vivir y ver en algunos, es como si la gente sintiera que ese dolor honra la memoria de la persona que se fue. Entonces, la persona que se fue es tan importante para ti que dejar de sentir este dolor es como echarlo al olvido y es como deshonrar su memoria. Entonces, hay personas que prefieren seguir sintiendo ese dolor por decisión propia, porque aunque les duele, aunque les afecta, aunque los deprime, sienten que de esa memoria están honrando. Pero eso, desde mi mirada, creo que no es saludable, ¿no? No, porque la persona se sume finalmente en depresión, en ansiedad, no puede avanzar, porque está constantemente recordando este pasado, a esta persona que lamentablemente falló. Entonces es un proceso que finalmente no trae plenitud a la vida de la persona. Entonces es complejo. Y además que si existía una relación preciosa y saludable con la persona que se fue, algo que él quisiera es verte bien y no sumido en la tristeza y la depresión por simplemente querer honrar su memoria. O sea, Es verdad. Eso es muy importante de considerar. Claro. Que la persona claramente que parte no va a esperar que estemos sufriendo toda la vida, sino que seamos felices, que podamos disfrutar la vida. Y Claro. eso no significa que estemos siendo egoístas, que estemos siendo malos por no honrar de cierta forma la memoria del otro no llorando. O sea, claro, si quieres honrar la memoria, sumirte en la depresión no es la mejor forma de hacerlo. Mira, tenemos un comentario. Bruni de Laos dice, esa sensación es muy fuerte. Yo quedé sin saber qué hacer porque tenía una rutina diaria con mis papás y al morir mi mamá, también mi papá se fue a casa de mi hermana. Tuve que acostumbrarme a estar sí, los dos al mismo tiempo. Eso es verdad porque igual tú tienes una rutina con tus seres queridos, pues, tienes verdad. una vivencia. Después tú dices, ¿cómo lleno esos vacíos que quedaron? Exacto, y ahí es donde hay que construir a lo mejor nuevos hábitos que puedan suplir este espacio que va quedando. Entonces es muy importante, porque a veces pasa que frente al duelo ya no queremos hacer nada. Entonces una de las cosas que sí se pueden hacer y que es saludable es tratar de hacer cosas nuevas para poder darse a sí mismo el ánimo, porque tampoco podemos perder totalmente el sentido de la vida, no querer hacer nada, que ya nada tenga sentido, no más trabajo, no más estudio, no más nada, porque eso a la larga no es saludable. Entonces claramente hay que hacer rutinas nuevas y en este caso ella pudo experimentar un doble duelo, uno por el fallecimiento de su madre y otro porque el papá se fue de la casa, fue a vivir con su hermana. Y en ambos casos se puede ver como un duelo, en ambos casos eso sería un duelo. Claro, porque es la pérdida, aunque en un caso lo sigue viendo por, no sé, videollamada, hablando con él y todo, pero ya no está el hábito de que él esté viviendo con ella. Claro. ¿Cómo puede ser una persona, por ejemplo, que está en ese estado? ¿Necesita una ayuda psicológica?
un acompañamiento con alguien en una pérdida así? Bueno, es importante que ahí la persona pueda analizar en qué proceso está y si ya ha pasado mucho tiempo y no lo logra superar, ya es necesario que pueda buscar ayuda de algún especialista, un consejero, pastores, hermanos, gente que lo pueda ayudar a salir de eso. Ya, igual me gustaría finalizar con los tipos de duelo para pasar a algo que tiene que ver con el duelo en tiempos de coronavirus. ¿Ya? Ya. ¿Cómo afecta eso? Vamos entonces con los tipos de duelo en este espacio También, llamado Renuevo. Sí. También está el duelo crónico, que es el que mencionaba usted, que tenía que ver con este duelo de muchos años. Y pasan los años y no lo logro superar. Y eso ya es un duelo patológico, porque el duelo debería cerrarse en algún momento. No quiere decir que ya nunca más me acuerdo de la persona, que lo olvido o que nunca más me da pena a lo mejor cuando lo recuerdo, sino que puede pasar eso, pero ya no, cuando hay ansiedad, depresión, como que se frena la vida, ya es complejo. Y ahí es un duelo crónico, patológico, que claramente una persona tiene que atender con algún psicólogo o ayuda a consejería, etcétera. Ya tenemos el duelo inhibido, incapacidad para expresar claramente la pérdida por limitaciones personales o sociales. De repente hay personas que tienen una personalidad muy de reprimir sus emociones, sus sentimientos, y no se permiten llorar, no se permiten sufrir la pérdida. Y eso no es saludable porque ya veíamos que si yo lo inhibo ahora, lo reprimo, en algún momento eso va a aparecer. Entonces es bueno liberarse en eso. Sí, liberarse en el momento, yo creo. Es bueno llorar, es bueno expresar. Vivir el proceso de duelo, no sentido. reprimirlo, porque en algún momento eso va a volver. Entonces claramente vamos a ver después. Puedes llorar, pero no dejar que la emoción ya después te domine. Porque ahí hay que saber cuándo es el límite. A lo mejor si tú tienes pena y tristeza y acabas de perder, no sé, hace unos días a un ser querido, sí, llorar va a ser una emoción que va a fluir. Pero la idea es necesaria porque es como una descarga. Es como una descarga. Como limpieza, como soltar. Golpear la almohada, pegarle a la cama. No sé si tanto. Ya no pegarle a la señora ni al marido. No, pero de pronto Patalear. Expresar, claro, generar, Sí. Si está dentro de ti ese sentimiento de, ay, qué ira, qué dolor, golpear, claramente no provocar daño en otro. Cuando digo golpear la almohada, yo me imagino el cuadro solo en tu pieza, y permitirte sufrir ese dolor en ese momento. Es como cuando Sí. tú tienes un estrés y tienes que quebrar algo, un plan. Darse Como el permiso. Para soltar eso. Claro. Sí, porque igual a veces es importante porque creemos, no sé, pasa mucho con la gente que es más cristiana. No, llorar no se puede. Pero yo creo que llorar está en nuestras emociones. Es necesario. Es necesario. Por algo Dios las dejó. Yo siempre digo, las emociones son necesarias y te van a ayudar con algo, siempre. Entonces, si uno tiene esto de querer llorar, llorarlo. Creo que el llorar te limpia el alma, te purifica. Por algo Dios la dejó. Es verdad. Es una puerta de escape, siento Claro. yo. Llorar, expresar esas emociones es una puerta de escape. Ahora, el conflicto es cuando dejas que las emociones sean lo que te dominen, Exacto. que las emociones sean lo que te gobiernen. Pero por supuesto, la expresión de emociones en algún momento es necesaria. Es la puerta de escape, así que el Eterno dejó en nuestro sistema Todo nervioso. tiene su equilibrio. Es Absolutamente. como hablar de alguien que está muy feliz, muy hiperactivo en una reunión muy formal. Eso ya ahí estaríamos pasando el límite como de la expresión. Claro. Entonces, frente a la pena sí podemos llorar, pero hay situaciones donde ya no vamos a tener que a lo mejor guardar la pena para otros momentos. Entonces ahí es donde hay que ir jugando en el equilibrio de las emociones y no dejar que éstas nos dominen. Y finalmente me gustaría mencionar solamente el duelo bueno, está el duelo desautorizado, que es cuando el entorno no acepta el duelo y no te permite vivirlo. Y ahí es el entorno el que te reprime. Te dice, no, tú no puedes llorar, tú no puedes hacer sufrir. Y al final la persona se queda como con ese ahogo ahí dentro. Claro. Y como dijimos, es importante que eso pueda salir. Y finalmente el duelo con esperanza, pero lo voy a mencionar al final. ¿Ya? Oye, ese duelo desautorizado de pronto puede ser complejo igual para aquel que lo está viviendo, pero también a veces el entorno, cuando ves a tu papá sufrir porque partió tu abuelo,
o cuando ves a tu mamá sufrir, o quien sea, cuando estás viendo sufrir a alguien cercano, claramente no quieres verlo así. Y a veces, con una muy buena intención, uno dice, oye, deja de llorar, para, si él ya se fue, no sé qué. Ahora, yo me imagino que hay una parte donde debiéramos dejar que ese duelo se viviera, y tal vez si ese duelo se prolonga y nos damos cuenta que esa situación ya lleva 3, 4, 5 años, probablemente Intervenir. ahí es necesario que el entorno intervenga. Pero, Exacto. ¿cómo saber cómo comportarme como entorno? Entender probablemente el desarrollo de estos procesos. ¿Cómo hacerlo si yo soy parte del entorno de alguien que acaba de vivir la pérdida de otro? ¿Cómo yo debiera asimilar ese proceso? ¿Cómo debiera apoyar a aquel que está viviendo el duelo? Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo ahora es mostrar que el duelo es un proceso natural, normal. Y lo primero que hay que hacer es entenderlo así, que el duelo es natural, porque muchas veces tendemos a, no, mira, no llores, tranquilo, etcétera. Ya va a pasar. Ya va a pasar, no llores, así como... Pero claro, el duelo es normal, yo no puedo impedirle a alguien que llore, no puedo decirle a alguien, como bajarle el perfil a esto. Yo creo que eso es súper importante, no bajarle el perfil al proceso de duelo, y es importante decirle a la persona, mira, si quieres llorar, puedes hacerlo, si necesitas un abrazo, yo estoy aquí para abrazarte, si hay que guardar silencio, porque pasa que muchas veces cuando vemos que alguien perdió un ser querido, ¿qué digo? ¿Qué le digo para hacerlo sentir bien? A veces nada va a hacerlo sentir bien, nada de lo que podamos decir va a hacerlo sentir bien. Claro. Pero con el solo hecho de estar ahí, Y abrazar. abrazar, importante. guardar A ver. silencio juntos, va a ser muy importante para la otra persona. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, en el fondo, no ver el proceso del duelo como, oye, estás haciendo algo mal, porque estás llorando, porque estás sufriendo por alguien que perdiste. No, o sea, no ver el proceso del duelo del otro como algo malo, cuando está dentro de los parámetros que corresponden, en términos de tiempo, en términos de plazo, en términos de expresión, ¿cierto? En términos de expresión, de sentimiento, de dolor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la culpa, el duelo, pero con alguien que tiene culpa? Porque yo creo que ahí es cuando la gente más llora, más quiere tirarse Sí. al cajón, es un tema bien profundo, ¿no? Sí, es un tema bien profundo y que muchas veces tiene que generar un trabajo de sanidad, de soltar perdón. Claro. Porque muchas veces las relaciones no fueron muy buenas con esta Pasa persona mucho. que perdí, pero pasa esto, que es una frase muy cliché, que uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Claro. Bueno, pasa mucho eso y la gente tiende a sentirse culpable y se siente mal, y ahí hay que hacer dos cosas. Por un lado, perdonar a esta persona, porque muchas veces a lo mejor nos hizo daño, eso nos alejó, pero por otro lado, perdonarse a sí mismo es muy importante para poder Claro. sanar eso y cerrar eso. Interesante. Sí. ¿Qué más? Y bueno, el tema el coronavirus ha generado que todo este proceso de duelo se viva de forma mucho más compleja. Muy diferente. Exacto, porque ya antes por lo menos estaba esto de despedirme de él, velarlo, etcétera. Eso iba a preguntar, por ejemplo, ¿es necesario el tema de velar a la persona porque se vuela 2 o 3 días? ¿Es necesario para el ser humano tener ese desapego, tener el velatorio? Yo creo que eso sirve mucho para el proceso de... De entender que ya no está esa persona. Es como un puente, siento yo. Porque si fuese así, ya de aquí para allá no es más a esta persona, es como que me queda la difícil, yo sensación creo. de que no se cerró eso. sea, En yo cambio, lo el viví. proceso de velatorio sirve como para cerrar eso, para asumir, para aceptar la realidad, para generar como esta especie de despedida. A mí me pasó, mi tío murió hace poco y no pudimos velar a mi tío. Yo tenía una impotencia, decía, pero ¿cómo? Yo quiero velar a mi tío, quiero tener ese desapego, necesito estar con él. Y no se pudo. Él pasó a la casa de la carroza, estuvimos unos minutos ahí y lo fuimos a dejar al cementerio. O sea, qué terrible este proceso para las personas que tienen una pérdida en estos días. Sí, entonces cuando toda esta pérdida es de un momento a otro, deja a la persona como en este estado más de shock. Claro. Como Como que de- todavía tú estás en ese estado de que no murió. Porque no hubo ese desapego, no pasó. eso de que la persona esté ahí, se estén velando. Uno lo ve, lo Claro. vive, lo siente, pero cuando no hubo despedida, no hubo nada,
Es como, ¿cuándo? ¿Cómo? Ahora, hay dos cosas que atender o que aludir en realidad. Cuando mi esposa, cuando Elena habla sobre este proceso de protocolos por causa de coronavirus, ¿cierto? Donde el velatorio no puede ser, ¿cierto? Sino más bien por causa del protocolo falleció y rápidamente no hay tiempo para velar ni nada, se va a dejar al cementerio. Ese es un tema. Pero el otro tema también es cuando la partida de ese ser querido es de forma traumática por causa de un accidente o situaciones como eso, que es distinto a una enfermedad larga, prolongada, que, no sé, aunque sea 3, 4, 5 meses, te permitió de alguna manera psicológicamente prepararte y saber, oye, mira, frente a este diagnóstico existe una alta probabilidad de que se vaya. Te enfrentas de mejor manera cuando has tenido ese proceso de enfermedad que cuando es por causa de un accidente que es mucho más traumático. Bueno, de hecho hay autores que le llaman a este duelo cuando una persona está enferma, tal vez tiene alguna enfermedad, cáncer, etcétera, y de repente los doctores le dicen, no, mira, no se puede hacer mucho, empieza algo que se le denomina duelo anticipado. Claro. La persona ya comienza a prepararse, ya comienza este desapego. Entonces eso genera que esté mejor preparado a la hora de perder a este ser querido, porque de cierta forma era algo que ya había asumido que iba a pasar en algún momento. No deja de ser fuerte, no deja de ser doloroso, pero de cierta forma estaba más predispuesto a esa noticia. Pero claramente cuando tenemos a un joven, padres que pierden a un hijo, algo que siempre me llamó la atención es que padres decían, uno nunca está preparado para perder un hijo. Exacto. Como que la regla en general es que los hijos despidan a los padres. Pero Sí. ¿qué pasa cuando son los padres los que están despidiendo a un hijo? Es muy fuerte. Creo que es más terrible. Debe ser muy terrible perder a un hijo. Entonces, yo creo que es importante no bajarle el perfil. Esto es un proceso fuerte y doloroso y estamos para activar como las redes, entender que estamos para apoyarnos los unos más los otros. Y en este proceso de pandemia es importante expresar las emociones. A veces podemos estar solos físicamente, pero las redes sociales son muy importantes. Llamarlo, cómo Ayudan están, bastante, claro. saber cómo se sienten, tratar de apoyarlo, de ofrecer contención emocional, abrazarlo. A lo mejor en casa empezar una rutina nueva. Si la persona vivía conmigo, no podemos salir, en una condición normal frente a un duelo no puede salir a caminar, puede salir a hacer esto. En pandemia no puedo recomendar eso. Claro. Entonces, hacer rutinas nuevas en casa. Pero es muy importante vivir el proceso de duelo y no negarlo. Y otra cosa muy importante es el duelo y los niños, cómo lo enfrentan ellos. Claro. Muy Exacto. diferente, me imagino. Claro, de hecho ellos tienen 3 etapas. El duelo agudo, que es donde se enfrentan a este shock de no van a ver más a esta persona. Luego la pérdida y emociones, la ira, la búsqueda. De repente niños que empiezan no a buscar, va a llegar, a esperar. Piensan que va a aparecer esta persona. Y luego la integración cuando ellos se dan cuenta de que definitivamente la persona no va a volver y tienen que empezar a adaptarse a esa nueva realidad. Sí, mira, tú ahí colocas una pregunta al final de cómo hablarle a un niño sobre la muerte y también cómo abordar a lo mejor el proceso de duelo de él. Por ejemplo, yo recuerdo cuando falleció mi papá, mi hijo Ezequiel, que es mi hijo menor, nosotros sentíamos que estaba más chiquitito, tenía como... Era menor que Dani, unos 8 años probablemente. Claro. Y nosotros sentíamos que él estaba menos afectado porque era más chico, en fin. Y lo veíamos, lo que sí, lo veíamos jugando allí, no recuerdo si era un celular, algún juego electrónico. El tema está en que estaba jugando. Y ya, así como que, él ese está bien. Claro, Y- pensábamos que estaba todo bien, tranquilo. Pero- no nos preocupamos mucho más allá. Claro, pero pasaron unos momentos en el que lo fuimos a tomar y No, ya... que se nos perdió. Se perdió, Por favor, por cuenta. todos lados lo buscábamos, por entre medio del techo, por debajo de la cama, así que no estaba en ninguna parte. Y lo encontramos metido como en una ¿cómo se llama? Entre medio metido en una lata, ahí lo encontramos bien escondido, no lo podía sacar de ahí. Y lloraba, pataleaba, gritaba, hizo un tremendo escándalo ahí. Fue terrible para mí porque ahí me di cuenta que él realmente estaba muy afectado.
Sí, los niños sienten, igual que los adultos, ellos experimentan las emociones. Puede ser que a ellos les cueste entender un poquito más, porque a veces ellos no tienen muy claro el concepto de la muerte, lo que significa. Entonces, por eso ahí viene la pregunta de, bueno, ¿cómo le hablamos a los niños de la muerte? Entonces, hay que tratar de ser súper sinceros con ellos, pero sin tanto detalle, ¿ya? Hay que igual ser sinceros porque ellos necesitan igual empezar a entender lo que significa la muerte y finalmente no verlo como algo malo, como sembrar en ellos algo como resentimiento hacia la muerte, porque finalmente la muerte es un proceso normal. Entonces hablarlo desde ese lado, que la muerte es un proceso normal, que todos vamos a experimentar en algún momento. Entonces ahí hay que ser súper estratégicos para hablar con los niños. Sería bueno a lo mejor tener alguna herramienta de cómo abordarlo. El apóstol Pablo escribió una frase bien interesante, él dice, no lloremos como aquellos que no tienen esperanza. No necesariamente está diciendo no lloremos, está diciendo no lloramos de una manera como aquellos que no tienen esperanza, porque aunque haya llanto, en realidad si está acompañado por la esperanza, aún nuestro llanto es sanador, no como otros que son más bien ahogantes y desesperantes, ¿no? Exacto. Entonces sí es muy importante atender el tema de los niños. ¿Verdad? Tenemos aquí un comentario de Futuro Cumpleaños, dice, muchas personas que pierden a un ser querido en forma catastrófica y no encuentran su cuerpo, no pueden aceptar la pérdida porque no se han despedido. Es verdad, ellos tienen como siempre la ilusión de que esta persona esté viva porque no hubo la posibilidad de enfrentar la realidad a partir de esto que hablábamos, un velorio, lo que comentaba ella, el cuerpo de la persona. Entonces como que si no veo eso, es como que no es real. Un proceso no resuelto, no cerrado. No, claramente ahí hay algo que no está cerrado. Y bueno, para ir ya finalizando, elementos que favorecen la superación del duelo. Por un lado, el apoyo social, muy importante. Ya. Es muy importante que haya personas conteniendo, apoyando, abrazando. En esta época de pandemia, las redes sociales, la llamada, videollamada, son muy importantes. De hecho, las personas que se sienten más apoyadas son más capaces de amortiguar el dolor del duelo. Son capaces de superarlo de mejor manera. Interesante tema porque, de hecho, siempre se dice, ¿no?, que cuando alguien parte, la familia que queda, el entorno parece ser que te acompaña hasta el día del velorio y luego así como que, ya, pasó. La muerte es el evento, ¿te explicas? O sea, para mucha gente, para el entorno, en realidad la partida de esa persona es el evento del velatorio y la sepultación. Pero después todo el mundo sigue su vida, pero se olvida un poco de los dolientes, de aquellos que están viviendo el duelo en casa. Y de pronto ahí, generar ese llamado, ¿no? Aquellos que somos parte del entorno de las familias que están teniendo pérdidas, estar un poco más presentes. Sí, es verdad, muy importante. También hay elementos de la confianza y el autoestima que van a favorecer el tema del proceso o de cierre del duelo, porque tener más confianza nos ayudará a tener pensamientos más positivos al respecto del duelo y de la pérdida. Pero cuando hay una baja autoestima pueden venir estos pensamientos, lo hablábamos las semanas anteriores, más como terribles, catastróficos, de la pérdida de un ser querido y puede empezar a pensar, no, ya no quiero vivir, entonces es muy delicado. Hay que tener cuidado con los pensamientos que se están teniendo en el proceso de duelo. Sí. Ponen atención. ¿Sabes que la Biblia dice que, bueno, dice en Salmos 90:10, dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años, con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. O sea, la Biblia ya nos dice que el ser humano está preestablecido, claro, nuestra fecha de vencimiento. Y a veces nosotros queremos tener a nuestros padres por toda la vida. Yo quisiera a mis papás tenerlos por siempre. Ay, Dios. Pero dice la Biblia que hasta 70 años y lo más robusto hasta los 80. O sea que la gente que vive más de 80 es la gracia de Dios. Son días de regalo, ¿no? Es verdad. Tremendo. Hay que agradecer a Sí, Dios por hay que agradecer los a que Dios. tienen ya su padre más de 70, más de 80 años. Hay que agradecer y valorarlo, amarlo y darle todo el amor del mundo. Porque Sí, valorar el tiempo. Claro. Yo creo que esto no
No, de hecho, hablaban al comienzo de un versículo, cuando comenzaron el matinal, que la plenitud no estaba en las cosas materiales. Yo creo que con esta pandemia no hemos dado cuenta de eso. La plenitud no está en lo que tengo, en lo que poseo. Yo creo que la plenitud está en el amor, en estar con nuestros seres queridos, valorar eso. Entonces es muy importante que esta pandemia nos haya dado cuenta o despertado esa área que no era muy consciente. Y me gustaría hablar como del duelo en la Biblia para finalizar. Por favor. Bueno, el llanto como reacción humana. Y tenemos, por ejemplo, Abraham lloró a Sara, Jacob lloró a José, hombres lloraron la muerte de Esteban, Jesús lloró cuando murió Lázaro. Porque igual hay algunos que dicen que él lloró porque sus amigos lo cuestionaron, porque él no vino al velorio, por así decirlo, al funeral, etc. Pero Jesús lloró. Ellos eran amigos y yo creo que en la Biblia vemos cómo el llanto es una reacción humana que no podemos evitar, reprimir ni negar. Pero es importante no dejar que este llanto nos controle, en el sentido de que pasen los años y seguir llorando descontroladamente, seguir sintiendo que la vida no tiene sentido, etc. Y la Biblia habla de nos afligimos con otros, en Romanos 12:15. Y ahí yo entiendo un poco cómo es la empatía que debemos tener con otros en el proceso de duelo, de entender lo que están pasando por un proceso complejo y de estar presentes en ese proceso. Y algo que les mencionaba en los tipos de duelo era el duelo con esperanza, que bueno, no es un concepto que esté en la psicología ni en la literatura, sino que fue un concepto que me pareció más atingente a explicar lo que comentaba usted del versículo. Sí. ¿Lo quiere repetir el versículo? No, claro, el apóstol Pablo dice que no lloramos ni sufrimos como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, generalmente a veces hay personas que tienen una creencia, creen en Dios, creen en el cielo, etc. Entonces ellos experimentan un duelo con esperanza, que a pesar de que hay tristeza por la pérdida, a pesar de que puede haber llanto, hay una esperanza de que en algún momento va a haber un reencuentro, que va a ser en el cielo, etc. Entonces ese también es un duelo que muchos cristianos viven. Y yo creo que eso es importante enfocarse, tener la esperanza. Y algo que comentaba el pastor al comienzo era esto de la muerte. Y es porque la muerte no era parte del diseño. Eso es lo que yo iba a comentar. ¿Por qué la gente no puede despegarse? ¿Por qué siente que o uno dice, yo quiero vivir por siempre, no quiero morir? Porque hay algo ahí en el corazón del ser humano. Pero 30 segundos, antes de entrar en eso, quiero leer textualmente lo que dice el versículo que tú mencionabas, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 y 14. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ojo, no está diciendo que no hay que entristecerse, sino que hay una forma de entristecerse que tiene la gente con esperanza y hay otra forma de tristeza en la vida de los que no tienen esperanza. Y verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces tú estabas entrando en el tema de la razón de ese profundo dolor. La razón de no poder querer soltar. Es verdad, y el tema es que no era el diseño de Dios, la muerte. Fuimos creados para ser eternos, puso eternidad en nuestros corazones. Hay un versículo de la Biblia que lo dice, pero claramente el pecado generó que hubiera muerte, y de cierta forma por eso es que nosotros no somos capaces de aceptar la realidad de la muerte. Cuando perdemos a un ser querido, este desapego, esta pérdida es difícil de enfrentar, y de hecho solo pensar en nuestra propia muerte ya es un conflicto, porque no queremos, generalmente queremos seguir viviendo, no podemos enfrentarnos a la idea de la muerte. Entonces, Así que hay una cita bíblica que el pastor debe conocer de memoria, que dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. por supuesto, está en la Biblia. Está entre Génesis y Apocalipsis. Sí, bueno, de hecho la Biblia lo dice. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Y aludiendo a lo que estaba planteando Nino, ya cerrando el tema,
una de las razones, desde mi punto de vista, por supuesto sustentado en lo que creo, en la Escritura, hay dos razones, ¿no? Una es el desapego de alguien con quien construiste una vida. O sea, construiste una vida y por supuesto ese desapego te duele. Y por otra parte, también lo que tú planteabas, ¿por qué es tan profundo el dolor? ¿Por qué ese dolor es tan especial y distinto a muchos otros dolores? Desde nuestra mirada es porque derechamente la muerte es consecuencia del pecado, lo dice también Romanos 6:23, que la consecuencia del pecado es muerte. Entonces, en el fondo, ¿por qué es tan profundo ese dolor? Porque nuestro espíritu, el ser interior, el alma, el espíritu, el ser espiritual que nosotros somos, se encuentra de cara con la consecuencia original del pecado. Pero, aún en momentos como esos, podemos vivir la restauración del corazón, de las emociones, por medio de Dios. Así que, Ninoska, tremendo tema que nos trajiste hoy día y esperamos, por supuesto, contribuir en la vida de las personas que hoy probablemente están viviendo momentos como estos, como los mencionados aquí. Así que vaya un abrazo a cada uno de nuestros radioyentes. Y por supuesto, Ninoska, gracias una vez más. Sí, de nada. Solo para cerrar me gustaría destacar, sí, finalmente, cómo enfrentar finalmente la pérdida de un ser querido. Responder esta pregunta que nos planteábamos al comienzo y recoger todas las ideas que hemos conversado durante el espacio. ¿Ya? Entender que el duelo es un proceso de separación normal, no reprimir las emociones, pero no dejar que éstas nos gobiernen. Muy importante. Hablar si es necesario, valorar los recuerdos, liberar la culpa, perdonarse o perdonar. Apreciar la vida y seres queridos, buscar apoyo y aceptar el apoyo. Fe y esperanza, orar y pedir paz a Dios. ¡Wow! Qué maravilloso. Tremendos consejos Aquí puestos encontré ahí. la palabra que habla la Biblia en Eclesiastés 3:11, dice: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¡Wow! Dios ha puesto paz en eternidad en los corazones. Así que, Nino, una vez más, muchas gracias. Dios te bendiga Muchas gracias, grandemente. Nino. Dios te Gracias a bendiga. ustedes. Y por supuesto esperamos haber apoyado y contribuido en las situaciones vividas o que hayan de venir.